Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neira Quesquén Angelo Jean-Pierre. En esta ocasión voy a exponer el caso número 1 con el tema La corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. Mi docente es Choque Serpa Alan Javier. A continuación les voy a mostrar mediante diapositivas un breve resumen sobre todo el contenido a que se refiere al gobierno de Pedro Castillo en el tema de corrupción. Ya anteriormente he presentado mi informe final, ¿no? Pero a continuación voy a mostrarle mediante diapositivas un breve resumen de este tema. Gracias. Caso número 1. La corrupción en el gobierno de Pedro Castillo Terrones. Mi nombre es Neira Quesquén Angelo Jean-Pierre. Breve reseña de la organización. El mandato de Pedro Castillo, que fue desde el 28 de julio del 2021 hasta el 7 de diciembre de 2022, terminó abruptamente tras su intento de autogolpe, lo que lo llevó a prisión. Durante su gobierno, Castillo enfrentó múltiples acusaciones de corrupción, acumulando 7 carpetas fiscales. Este caso refleja cómo la corrupción ha afectado negativamente las instituciones públicas y la relación entre el Estado y los ciudadanos, generando desconfianza y polarización. La falta de gestión efectiva por parte de los líderes políticos ha resultado en una pérdida de credibilidad y en el incumplimiento de atender a las poblaciones más vulnerables. Resumen del contenido. Dada la situación política actual y la importancia de la corrupción en las instituciones públicas, este trabajo busca examinar los actos de corrupción del expresidente José Pedro Castillo y sus familiares cercanos. Actualmente existen más de 6 carpetas fiscales contra él por delitos de tráfico de influencias y organización criminal, que también involucran a su esposa, cuñada y otros. Este análisis profundiza en el caso abordado los elementos filosóficos que perpetúan estos delitos, siguiendo las normas APA, séptima edición, como lo solicitó el docente. En el requisito número 1 tenemos el contexto de la organización. En el Perú, la corrupción ha sido estudiada desde enfoques jurídicos, históricos, filosóficos y sociológicos. Recientes investigaciones como estudios críticos sobre los delitos de la corrupción en el Perú abordan este fenómeno. La corrupción está vinculada a la ética pública, que se centra en distinguir virtudes y vicios, y en cómo las acciones humanas se clasifican como debidas o indebidas. La crisis que involucró al expresidente Castillo, acusado junto a su entorno familiar, culminó con su destitución por incapacidad moral y su posterior prisión, abriendo paso a futuros juicios por corrupción. Requisito 1.1. Análisis del caso propuesto. En enero, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión en 2 concursos públicos. El primer caso involucra su intervención en la licitación del proyecto Puente Tarata 3, valorado en 232.5 millones. El segundo se refiere a su supuesto rol en facilitar que Heaven Petroleum Operator ganara un contrato de venta de biodiesel por la suma de 74 millones de dólares. El tercer caso investiga los presuntos ascensos irregulares de 5 miembros del Ejército y la Fuerza Aérea destacados en el Palacio de Gobierno. Análisis. Los ciudadanos se cuestionan por qué, a pesar de las acusaciones y pruebas contra el expresidente José Pedro Castillo, la Fiscalía aún no presenta una acusación formal ante un juez. Esto genera sospechas de que la justicia no es igual para todos y que los políticos disfrutan de privilegios que los ciudadanos comunes no tienen. Castillo mostró poca transparencia durante su mandato, eligiendo cargos ministeriales de manera arbitraria y favoreciendo a quienes lo apoyan en su campaña. Su negativa a colaborar con la justicia fue parte de una estrategia política jurídica, amparada en el artículo 117 de la Constitución, que prohíbe acusar a un presidente en ejercicio.
Requisito 1.2 sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. El pensamiento de Sócrates sobre la justicia y la obediencia de las leyes busca evitar el caos que generan las críticas sofistas, sosteniendo que la convivencia social depende del cumplimiento de las leyes. Sócrates creía que los derechos y valores morales no pueden estar en conflicto y que no se debe responder a una injusticia con otra. Desde esta perspectiva, el expresidente Pedro Castillo debe ser procesado como cualquier ciudadano, sin inmunidad, para que responda por los actos de corrupción que involucran a sus familiares. Sócrates también argumentaba que desobedecer las leyes solo conducen a la disolución social. Requisito 1.3 sobre la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas Platón. Para Platón, los políticos debían persuadir y, si fuera necesario, forzar a los ciudadanos a ser mejores como parte de su misión. Este pensamiento resalta la corrupción en la democracia actual, evidenciada en el expresidente Castillo, quien priorizó sus intereses personales al colocar a allegados en altos cargos sin la debida competencia, ignorando la meritocracia. Platón creía que la sociedad debería ser gobernada por filósofos y sabios, pero en la actualidad el poder está en manos de quienes tienen más dinero. Durante el mandato de Castillo se evidenció una falta de preparación intelectual, lo que contrasta con la idea platónica de un liderazgo basado en el conocimiento y sabiduría. Requisito 1.4 sobre la justicia y la moral en la ética a Nicomaco de Aristóteles. En la ética a Nicomaco, Aristóteles afirma que todo tiene un fin propio. Según esta perspectiva, el expresidente Castillo no demostró la capacidad necesaria para su cargo, al involucrarse en corrupción y carecer de actitudes intelectuales y morales adecuadas. Aristóteles también sostiene que la felicidad requiere bienes externos para hacer el bien. Castillo, aunque tuvo poder y dinero, usó estos recursos para corromperse en lugar de para el bien común. La ética aristotélica promueve que el hombre debe buscar la felicidad a través del razonamiento y la práctica de virtudes. Castillo actuó impulsivamente por ambición, implicando a familiares cercanos en actos de corrupción y enfrentando consecuencias graves, con varios de ellos actualmente en la clandestinidad. Requisito 1.5 sobre el Estado en el contractualismo social y la corrupción. Hobbes, Locke y Ross. Según Hobbes, las asociaciones humanas se basan en la búsqueda de beneficios o gloria personal, no por amor al prójimo, y a menudo esconden intereses egoístas. Durante su mandato, el expresidente Castillo se centró en beneficios personales, ignorando a los pobres del Perú. Hobbes considera al ser humano incoherentemente malo, movido por codicia, competencia y un deseo insaciable de poder. Por otro lado, Locke argumenta que la gobernación es un remedio necesario frente a los inconvenientes del estado de naturaleza, sugiriendo que quienes han sido injustos podrían no transformarse en justos. Rousseau sostiene que el hombre debe actuar guiado por la razón en lugar de sus inclinaciones, algo que Castillo aparentemente no hizo al involucrar a su círculo cercano en actos de corrupción. Requisito 1.6 sobre el deber moral en Kant. Kant sostiene que actuar por deber significa seguir una ley moral por respeto, sintetizada en el imperativo categórico, que dicta acciones morales como no matar o no robar. Aplicado al expresidente Castillo, su gestión no demostró respeto por este principio, ya que se involucró por corrupción, justificando sus actos a pesar de no tener la preparación adecuada para su cargo. Según Kant, la buena voluntad es actuar por deber y no por interés personal. Castillo mostró un escaso valor moral al priorizar el poder y la corrupción sobre su deber como líder. Kant también describe el todo como un ideal supremo que condiciona y da existencia a todo lo demás. Como conclusiones tenemos que la corrupción, especialmente en las instituciones públicas, deteriora la estabilidad del Estado y afecta negativamente a la sociedad. El fenómeno de la corrupción está directamente vinculada con la idea de ética pública. Platón creía que la sociedad debería ser gobernada por los mejores hombres, como filósofos y sabios, pero hoy el poder está en manos de quienes tienen más dinero.
Aristóteles afirmaba que es difícil hacer el bien sin recursos, ya que la felicidad también requiere bienes externos. Para Rousseau, es el hombre que en un determinado momento se ve obligado a proceder con arreglo a otros principios y a consultar a su razón antes de atender a sus inclinaciones. Como propuesta de solución tenemos que para combatir la corrupción se necesita un compromiso generalizado en los sectores públicos y privados, con sanciones ejemplares para quienes cometan corrupción. Es crucial modificar el artículo 117 de la Constitución para eliminar la inmunidad presidencial, permitiendo que cualquier presidente sea investigado y acusado por corrupción. Además, se debe elegir responsables con gran cuidado y basarse en la capacidad intelectual para cargos políticos. Se debe mejorar los mecanismos de transparencia en las licitaciones del Estado, ya, ya que actualmente se observan prácticas corruptas como sobornos a funcionarios, como ejemplifica el caso del expresidente Castillo. Recomendaciones. El Estado debe realizar una rendición de cuentas anual con la participación ciudadana para fiscalizar el manejo del presupuesto y prevenir la corrupción. Además, es esencial capacitar todas las instituciones públicas en ética y moral para evitar que las autoridades se involucren en actos de corrupción. A continuación muestra la bibliografía de donde he sacado la información. Gracias.